Bueno, antes de leer la palabra, quiero mostrarles unas imágenes que para ustedes seguramente son conocidas. Ya saben lo que es, ¿no? Unas parras, unas vides, ¿no? Hay unas 4 imágenes que quiero que podáis ver. Ese es Gabriel cuando era pequeño. Ahí tenemos otras. Las han podado, esas ya están con fruto bonito, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí son todas? Vale, puedes dejar esa allí, ¿no? Quiero leer, voy a comenzar introduciendo en Isaías capítulo 5. Ahí Jesús habla ahí la palabra nos habla acerca de una viña. Me recuerdo que algunos meses atrás hablamos de esta viña. Porque luego vamos a ver a la persona de Cristo, pero primero vamos a ver esta viña y luego a la persona de Cristo, ¿no? Isaías capítulo 5. Si hay un lugar donde yo a veces veo a Dios como con las manos atadas diciendo qué más podía yo hacer, es este pasaje. ¿Qué más podía yo hacer? A veces dice ya, ¿qué más podía hacer? Yo soy un caso perdido, ¿no? Yo ya no puedo hacer más por ellos, soy un caso perdido, ¿no? Isaías 5.1 dice al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amada a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Él lo había hecho todo, ¿no? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Está hablando del pueblo de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaban juicio. Y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Qué más podía yo hacer? ¿No? Yo la escogí, no fue cualquier tipo de cepa, vamos a decirlo, ¿no? Era una cepa escogida, la que quiso sembrar, limpió el terreno, lo preparó, pero el pueblo de Israel no fue y no llegó a ser lo que realmente se esperaba que fuese. Lejos de dar una uva dulce, de buen sabor, se transformó en una uva silvestre, agria, ¿no? Que no merecía la pena, ni siquiera trabajar en ella, al punto que él dice, mira, la voy a dejar desolada y no la voy a cuidar más, la voy a proteger más, que le crezca cardo, que le crezca todo y ahí va a quedar, ya está. Esa uva o esa vid no cumplió, ¿cierto?, con el propósito para el cual fue creada. Esa vid, por el contrario, vino a frustrar o vino a detener o vino a impedir en cierto sentido los planes que Dios tenía. De hecho, cuando Dios mira al pueblo de Israel, y ese es uno de los grandes peligros que a veces cometemos, cuando Dios quiere usar nuestra vida o Dios pone su mirada para que seamos sus instrumentos. Hay un gran peligro. ¿Cuál es el gran peligro? La arrogancia. Y atribuirnos una exclusividad que a veces nos termina dañando. Y lejos de entender que simplemente somos medios para algo, nos transformamos en un fin en sí mismo, en nosotros mismos. Y poco menos que somos el centro del universo. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando Dios pone a este pueblo de Israel, lo planta, lo cuida, lo protege, lo libra de todo, era para que fuese un pueblo del cual las otras naciones bebiesen, por decirlo. Para que fuese luz a las naciones. Para que este pueblo pudiese dar testimonio a las otras naciones y pudiese manifestar el poder de Dios a las otras naciones. Eso es lo que Dios quería, reflejar su luz, su gracia, su misericordia a las otras naciones. Pero ¿qué ocurrió con el pueblo? Se transformó en un pueblo arrogante, soberbio, exclusivista hasta el día de hoy. Ellos son muy arrogantes y dicen, nosotros somos el pueblo de Dios, los demás son perros, son gentiles. Y están a nuestro servicio, nosotros no, somos los que mandamos en el mundo, ¿no? Hasta el día de hoy se creen el centro de todo el universo. Pero eso no era el sentido de Dios. Eran simplemente un medio, eran simplemente un instrumento. Escuche bien esto, para que las otras naciones de alguna forma pudiesen beber de él. Hasta el momento, cuando hemos visto el libro de Juan,
nos hemos ido encontrando con diferentes figuras. Por un lado nos encontramos, qué sé yo, con Jesús como el vino nuevo, el verdadero vino. Como Jesús la luz, como Jesús la palabra, la sabiduría, la verdad. Pero también nos hemos encontrado con Jesús como el agua que aplaga toda la sed. ¿Sí? Como Jesús el pan de vida, que cualquiera que de él se alimenta no vuelve a tener hambre. Y si de alguien bebe de él como agua, no vuelve a tener sed jamás. Como la fuente de todas las cosas. En medio de una sociedad religiosa, donde había una religión que adoraba a Dios, la gente estaba pasando hambre, estaba teniendo sed y no encontraba la verdad y no veía la justicia. Es decir, seguía tan infructífera esa religión y seguía tan infructífero ese pueblo que cuando llega Jesús se encuentra con la misma situación de la cual Dios ya hablaba en el Antiguo Testamento. Un pueblo que no estaba dando frutos. Por eso es que esa figura de Jesús acercándose a Jerusalén y de pronto ve una higuera y quiere comer frutos de esa higuera y no encuentra fruto. No sé si se recuerdan esa situación. Y termina maldiciendo la higuera porque no encuentra fruto, aunque no era tiempo de fruto. Uno dice, ¿qué culpa tiene la higuera si no era su tiempo, no? Pero es que a Jesús le gusta encontrar fruto. Porque esa higuera representaba al pueblo de Israel, el cual tenía que estar dando fruto constantemente. Y Jesús vino y paseó por allí y no vio fruto en ese pueblo. ¿Qué fruto tenía que encontrar? Los frutos de justicia, los frutos de amor, los frutos de misericordia. Ese pueblo tenía que ser la fuente de vida, tenía que ser la fuente de agua viva. Estaban puestos allí para alimentar a las multitudes, para alimentar a los pueblos. Tenían que ser la antorcha, tenían que ser la luz que se posiciona en un monte para alumbrar a las multitudes, pero ellos no estaban allí. Ellos tenían que ser los pastores que pastoreaban a las multitudes, pero no. Estaban enorgullecidos, pastoreándose a sí mismos, llenándose la tripa de todo y no dando nada a nadie. Entonces Jesús viene a cumplir y viene a manifestar lo que era realmente verdadero. Todo lo que el pueblo no pudo hacer, todo lo que la religión no pudo hacer, todo lo que este pueblo no llegó a hacer, Jesús se presenta como el realmente que logra hacer y lo logra hacer también, para el beneficio de la humanidad. Juan capítulo 15 habla de la vid verdadera. Ahora ya entienden por qué. Di la vuelta por Isaías. Porque Jesús comienza con una declaración. Si se dan cuenta, aquí no hay ningún preámbulo como hemos visto en otras situaciones. Simplemente Jesús va directamente al mensaje y se levanta en el capítulo 15, versículo 1 de Juan, y él hace el enunciado. ¿Qué es lo que dice? Yo soy la vid verdadera. Si hay una vid verdadera, significa que había unas vides falsas, o unas vides artificiales, o unas vides que no eran genuinas, o vides que no eran. ¿Y cuáles eran esas vides? Que eran artificiales y no eran genuinas, el pueblo de Israel y todo su sistema religioso. Pero Jesús se presenta y dice, yo soy la vid verdadera. Yo sí que soy la verdadera vid. Y me gusta, porque la palabra verdadero significa genuino, real, ¿no? Dice, no solamente dice ser, sino que es lo que dice ser. Y ese es Jesús. Siempre es lo que dice ser. Dice que es bueno, que es un buen pastor, es un buen pastor. Que es la luz, es la luz. Que es la sal, es sal. Que alimenta, alimenta. Y él dice que él es la vid verdadera. Él no viene como una sombra de imitación, no. Él viene a mostrar lo genuino. Y como él es lo genuino, entonces él tiene algunas exigencias. Él comienza a dar ciertos pasos. Él comienza a dar ciertas indicaciones. En contraste con el pueblo de Israel, en contraste con todo lo que ellos tenían que ser, él dice, mira, yo soy la verdadera vid. Esto nos lleva a pensar también un poco cuál era el objetivo de Dios con la antigua vid que tenía, ¿no? Que tenía que haber sido el pueblo, que no lo fue. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Tal vez conociendo la función de esta verdadera vid, nos va a ayudar a entender lo que Dios pretendía hacer en el Antiguo Testamento, ¿no? Israel había fracasado en su proyecto de servir, de ser la vid verdadera. Israel no lo había logrado alcanzar. Israel se había contaminado, ¿no? La religión se había corrompido y había perdido su visión, su razón de ser como tal. La había perdido. No, ya no tenían la esencia de lo que tenían que ser. Como fuente, como un pueblo cuya vida podía transmitir a los demás, como un pueblo de fuente espiritual para otras naciones. El pueblo de Israel lo había perdido. Ya no lo era. Pero Jesús en este momento se levanta,
se erguía o se irgue, se levanta, ¿no? Como la vid verdadera, como la fuente ahora de vida también para poder suplir las necesidades de las multitudes y de aquellos que quieren crecer, que quieren conocer, que quieren buscar, que quieren tener una relación íntima con Dios. Jesús se levanta como esa vid verdadera. Ya dijimos, Jesús dijo que era el pan, Jesús dijo que era la luz, que era el agua, que era la vida. Todas son figuras y todas esas nos hablan de que Jesús es lo verdadero, que es la esencia, y que nosotros de Él podemos ir alimentando y podemos ir bebiendo nuestra vida de lo que es Él. Jesús habla de que Él es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, voy a leer hasta el 8, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¡Guau! Yo soy la vid, otra vez. Vosotros los pámpanos, y vuelve a repetirlos, como que a él le gusta darle vuelta, ¿no? El que permanece en mí, y yo en él, este lleva fruto. No, mucho fruto. Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En este es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Para ser discípulo de Jesús es necesario llevar mucho fruto. Los discípulos de Jesús no llevan fruto, llevan mucho fruto. Y del buen fruto y de la mejor calidad de fruto. Si tú ves a alguien que dice ser discípulo de Jesús y no tiene fruto, no lo es. Así de simple. Así de claro. Si alguien quiere manifestar y decir, no, yo soy creyente, podrá ser un filósofo de Jesús. Podrá tener una idea de Jesús, pero no es discípulo de Jesús. Porque los discípulos de Jesús siempre llevan fruto. Y ahí fueron mirando al espejo y decir, ¿estoy llevando fruto? Porque si no me estoy inventando un cuento o estoy viviendo una realidad que no corresponde. Pero el objetivo de Jesús es que la gente lleve fruto. Cuando Dios miró al pueblo de Israel y lo apartó, era que ese pueblo tenía que llevar fruto. Si Dios no va a perder el tiempo porque sí, no invierte su tiempo y su energía porque sí. El objetivo es dar todos los recursos para que la gente pueda dar un fruto. Luego hablaremos lo que es el fruto. Pero Él quiere que nosotros demos fruto. Ahora, hay algunos principios para dar fruto. Primero tenemos la vid verdadera. Contamos con la fuente para poder dar buen fruto. El problema nunca lo tiene la semilla, lo tiene la tierra. ¿Se acuerdan? La parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar, una parte cae aquí, otra parte cae allá, entre pedregales, entre espinos, en el camino, y una parte cae en buena tierra y esa da fruto, 30, 60, 100 por uno. El problema nunca estuvo en la semilla, el problema siempre lo tiene la tierra. Es decir, y aquí de la misma manera, el problema no lo tiene la fuente, que es la vid, el problema lo tienen los pámpanos. Y cómo estos pámpanos se relacionan con la vid. Jesús es muy claro, y esto es lo que yo quiero que en esta mañana poder analizar por un momento. La importancia de estar conectados con Jesús. De estar conectados con Jesús de manera permanente. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Dónde está el pámpano que no lleva fruto? En él, dice, ¿no? Es decir, él concibe que en su vid hay dos tipos de pámpanos. El que no lleva fruto y aquel que lleva fruto. ¿Vale? Estamos hablando de pámpanos que están en él. Que están en él. Unos que llevan y otros que no llevan fruto. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí Jesús quiere dejar claro. ¿Por qué un pámpano estando en él no lleva fruto? Eso lo dice el versículo 3. El versículo 4, perdón. Dice, permanecer en mí. Es decir, tú puedes estar en Cristo y no permanecer en Él. Como raro, pero es así. Yo puedo estar en Cristo y no permanecer en Él. La importancia no está simplemente en estar. La importancia o la clave está en permanecer en Él. Mire, la palabra permanecer
Significa morar, quedarse, vivir de forma permanente. Una conexión íntima, una conexión seria de vida, de estilo de vida, y apegado a Jesús. Tú puedes estar en un lugar y no ser parte de ese lugar. Tú puedes estar en la nómina de un proyecto y no ser parte de ese proyecto. Tú figuras allí, pero no eres parte, no permaneces allí, no te mantienes allí. Entonces, la diferencia entre los que están en la vid y dan fruto y los que no están es que unos son los que realmente están permaneciendo en la vid. Han hecho un compromiso, han intimado, se han entrelazado, se han mezclado y han permitido que la vida de Cristo entre en su vida y que su vida sea parte también de Cristo. Hay una conexión profunda, real. No es una relación superficial. Ustedes saben que nosotros tenemos relaciones de todo tipo y algunas que son superficiales. El vecino que yo me pillo en el ascensor, hola, ¿cómo está? Buenos días. El tiempo, ¿no? Muy bien, ya está, se acabó. Formalismo. Especialmente si el tipo es borde, más formalismo. No le preguntamos ni cómo está el día, ni cómo está la salud, ni le comentamos cómo está el día, ¿no? Porque no nos interesa. Estamos en el mismo portal, pero no tenemos conexión. En cambio, con el vecino que tenemos conexión, sabemos hasta el día del cumpleaños, sabemos cómo está su familia, sabemos cuántos hijos tiene, conocemos el nombre del perro y tenemos conversaciones más profundas también de la vida y cosas con él. ¿Por qué? Porque nos relacionamos. Se crea en la conexión, la profundidad, se crea una relación con alguien. Y cuando ya hay una relación con alguien, eso no se pierde, permanece, se mantiene en el tiempo. Es decir, hay pámpanos que están en Cristo, pero no se relacionan con Cristo. Fuerte, ¿eh? Lo único que saben es que se llama Cristo, que murió en la cruz por sus pecados y ya está. Pero no saben de nada más de Él. No se comunican, no se relacionan, no conviven, no permanecen. Obvio, es imposible dar fruto de esa manera. Es imposible dar fruto. No esperes que tu vida va a dar fruto teniendo una relación superficial con Cristo. No, olvídate. Hablábamos estos días, bueno, mi esposa, ayer creo que fue que me lo comentó, ¿no? De una de típicas cristianas que, entre comillas, ¿no? Que llevan años en el Evangelio y le salta por ahí con una frase, esas frases para el bronce, ¿no? Que dicen, no, yo ya llevo 30 años en estos andares. Y yo decía, ¿y por dónde habrán andado? Siempre han andado en el mismo barrio, así que no conocen mucho tampoco, ¿no? Porque piensan que por llevar 30 años en el Evangelio tienen mucha experiencia y conocen mucho. Si siempre estás movido ahí, no conoces nada. Si tu relación es superficial, puedes pasarte toda la vida en una relación superficial y no conoces a Cristo. Tienes la teoría de Cristo, pero no tienes la vida de Cristo. Conoces acerca de Él, tienes información acerca de Él, pero realmente no conoces su corazón. No tienes una relación con Él. Entonces no conoces cómo Él siente, cómo Él piensa, lo que Él anhela, lo que Él desea, sus sueños, sus proyecciones. No conoces ni su voz, hasta te cuesta reconocer su voz. La confundes muchas veces. Claro, porque igual que en la oveja, ¿no? La oveja dice que oyen su voz y le siguen al buen pastor. Pero eso es gracias a la continua comunicación, a una intimidad permanente. Si no, lo contrario, su voz se confunde con otras voces. Entonces, la diferencia entre el pámpano que da fruto y el que no da fruto está en la conexión. Está en que uno permanece conectado, comunicado, en intimidad al lado del maestro, y el otro decide tomar una relación superficial con el maestro. Decide tener una relación superficial. Permanece en mí. O dice, yo estoy en vosotros, dice. Y me gusta el siguiente versículo, el que está más abajo, el versículo 7, porque vuelve a repetir la idea. Si permanecéis en mí, ¿y qué? Y mis palabras permanecen en vosotros. Y aquí el versículo 4 también venía a hablar algo así, ¿no? Permanecer en mí y yo en vosotros. Eso nos está hablando de una mezcla, pero de una intimidad totalmente completa. Cuando uno es parte del otro. No nos habla de una situación superficial. Olvidémonos de relaciones superficiales con Dios. Que yo me conformo con simplemente ir a la iglesia.
Yo me conformo con simplemente diezmar, ofrendar, ayudar a los buenos. Yo me conformo. No. Olvídate. Esas son relaciones superficiales con Dios. Eso no te va a llevar a dar mucho fruto. Eso ni siquiera al final terminas dando fruto, terminas secándose, como hemos visto. Y terminamos muriendo. Lo que Jesús quiere es que nosotros llevemos fruto. Él dice que Él quiere también estar en nosotros. No solamente permanecer nosotros en Él, sino que Él en nosotros. Si yo permanezco en Él, pero también sus palabras permanecen en mí, entonces yo llevaré mucho fruto y ese fruto va a permanecer también. Pero sus palabras tienen que permanecer en mí. Eso ya cambia. Porque sus palabras, su presencia, su santidad, su celo, su temor, su amor, su enseñanza, todo lo que es Él tiene que permanecer de manera continua también en nuestra vida. Es que algunos piensan que no, si yo estoy en Él, pero no se acuerdan de lo que Dios le ha hablado, lo que Dios le ha dicho, no ponen atención a su palabra, no ponen atención a la voz del Espíritu que les va guiando, que les pide que se alejen, que les pide que se acerquen, que se alejen del pecado y se acerquen a Él. Entonces, las palabras de Dios no permanecen muchas veces en nosotros. Nos olvidamos. Cuando jóvenes nos reíamos porque usábamos una frase en la iglesia, decíamos, predicación hablada, predicación olvidada. Total, ya vendrá otra nueva. Es como en el colegio, ¿no? Cuando hay una asignatura que no nos gusta, ¡ay, no hay la hora de quitármela de encima! La memorizo, doy el examen, ya, hacemos tira los cuadernos y ya se acabó. No quiero saber más de eso, ¿no? Y a veces pensamos que en el Evangelio es lo mismo, ¿no? Materia pasada, materia olvidada. Mensaje escuchado, total, y algún día, gracias Señor. No, es que aquí cometemos un grave error. ¿Y sabes cuál es el error? El error que tú puedes llegar a tener es creer que lo que yo te estoy, o la palabra nos está diciendo hoy día, la tenemos que olvidar. Y el tema es que no es así. Cada vez que Dios nos da una palabra, es por lo que va a venir mañana. Es por lo que va a pasar mañana. Por lo que estamos viviendo hoy y por lo que viene mañana. Entonces, si el día de mañana yo caigo, si el día de mañana yo no enfrento la lucha, la prueba, la dificultad y no salgo en victoria, no es porque Dios no me haya hablado. Es porque yo he olvidado lo que Él ya me había dicho. Nótenla. En parte profetizamos, dice la palabra. Cuando predicamos, profetizamos. Porque la palabra tiene ese poder profético de prepararnos para lo porvenir, para las situaciones que vamos a enfrentar. Nos está capacitando, nos está dando herramientas, también nos está sanando, nos va liberando, porque Dios sabe lo que tú y yo vamos a necesitar en el futuro. Y lo más seguro que tú, en estos próximos días, si ponemos esta palabra en práctica, si lo aplicamos de la siguiente manera, tú vas a tener que tener una conexión con Dios, pero profunda e íntima, porque es lo único que te va a permitir dar fruto. Van a venir momentos donde tú vas a querer desconectarte de Dios. Así como los catanales quieren desconectarse de España. Pero el precio es alto, acá peor. Entonces, a veces queremos como desconectarnos de Dios. Imposible. Si te desconectas no va a funcionar. Y Dios nos habla y Dios nos advierte. Entonces, no podemos olvidarnos de la palabra. Por eso es que a veces hacemos nosotros el ejercicio. ¿Se acuerdan de la palabra que Dios nos ha hablado este último tiempo? Y hacemos ese ejercicio, ¿no? Y por ahí, sí, yo lo recuerdo de Abraham, la fe, los procesos de la fe. Yo me acuerdo de lo que Jesús es. Y vamos recordando las palabras. Eso es lo que hay que hacer. La palabra tiene que permanecer también en nosotros. No podemos olvidarla, no podemos desecharla, porque esa es la que nos va a mantener vivos en cada situación que nosotros vayamos viviendo. Separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Nada. A ver, pero si yo voy a trabajar igual tengo trabajo y eso que estoy separado de Jesús. Tal vez no oro como debiera orar, pero mira, hay bendiciones en mi casa, hay alimentos sobre la mesa, hay abundancia, no estoy pasando pobreza, alguien podría decir. ¿Cómo que nada puedo hacer? Es interesante, ¿no? ¿Sabe? Todo lo que tú puedas lograr sin Jesús carece de valor. Para Dios es nada. Tú puedes lograr riqueza, pero no es nada. Porque no son los frutos que Dios espera. Le voy explicando. Podemos tener un matrimonio, pero eso no es nada comparado con lo que Dios tiene. Es decir, nada podemos hacer, o carece de todo valor, carece de todo sentido, lo que tú y yo podamos lograr apartados de Jesús.
Porque el hacer de Jesús, al cual Él le da valor, es lo que logramos a través de Él y lo que Él logra a través de nuestras vidas. Es tan simple como eso. ¿Sabes? Tú y yo hemos sido diseñados para dar frutos, pero sus frutos, no nuestros frutos. ¿Notan la diferencia? Sus frutos. Y allí en la palabra nos hablaba algo de eso, ¿no? Señor, te he acabado la obra que me diste que hiciese, nos decía ayer la palabra ahí en Peralta. Es decir, no era mi obra, sino que era su obra. Cuando tú y yo nacimos con un programa, ahí, medio escondido, con el manual también del programa y todo, ¿no? Porque Dios nos trajo a este mundo con un propósito, no con nuestro propósito, sino con su propósito. Pero nosotros vivimos alejados de Él, haciendo nuestra vida como mejor nos parece, creemos que nos va bien porque tenemos buen trabajo, logramos una profesión, logramos un prestigio, un nombre, pero de pronto todo eso se va abajo. ¿Por qué? Porque no son los propósitos de Dios. Hasta que nos encontramos con Cristo y Cristo dice, muy bien, chaval, chavalote, por 20 años, por 30 años, por 15 años, por 40 años, no importa la edad que tengas, has hecho las cosas a tu manera y has alcanzado tus propósitos. Ahora yo quiero que alcances mis propósitos. Por 20, 30, 40, 50 años, los que tengas, has dado tus frutos, pero ahora yo quiero que tú des mis frutos, porque esos son los frutos que permanecen. Recuerde que Jesús está pensando en frutos que permanezcan. Y no son tus obras muertas las que permanecen. No son nuestras buenas acciones las que permanecen simplemente. Son las obras que Dios hace, los frutos que Dios provoca, son los que van a permanecer para siempre. Lo de Dios es eterno, lo del hombre es pasajero. Lo del hombre perece junto con el hombre y se acaba. Pero lo que es de Dios, como igual su palabra, permanece para siempre. Por eso es que nosotros sembramos con esperanza, como hablaba el domingo el predicador, ¿no? Sembramos, tal vez no vemos el futuro, pero sabemos que dará fruto. Nosotros pasamos, pero esa semilla va a dar su fruto, aunque nosotros pasemos y aunque nosotros muramos. Abraham murió sin ver las multitudes, pero las multitudes llegaron. Porque sus frutos, que Dios quería engendrar a través de él, permanecieron, se produjeron en el tiempo. Aún no estando Abraham. Ahora lo veo desde otro punto de vista. Yo veo mucha gente que se esfuerza por dejar un legado, pero sus legados terminan muriendo junto con ellos o a la siguiente generación. Luego se pierden, nadie se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque no tiene el germen de lo divino, de lo que Dios quiere lograr a través de nosotros. Entonces Dios quiere que tú y yo demos fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Por mucho que intentemos vivir desconectados y llevar un evangelio superficial, olvídate. Nada vas a poder hacer. No. Va a ser dar cosas contra el aguijón. Va a ser luchar, va a ser darnos cabezazos contra la muralla. Pero al fin y al cabo no vamos a lograr darlo. Por eso es que Jesús vuelve a repetir en el versículo 7. Permanece en mí y que mis palabras permanezcan en vosotros. Así todo lo que pidáis y pedid todo lo que queráis os será hecho. Porque en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y ese fruto permanezca. Ahora hay otro principio que tal vez a nosotros no nos gusta. Para que demos fruto, Dios tiene que quitar. Dios tiene que quitar. Jesús dice que cuando hay un pámpano que está dando fruto, ¿qué es lo que hace? Lo limpia para que dé más fruto. Nos limpia para que dé más fruto. Y el pámpano que no da fruto, se acabó, lo corta, ya, muy bien. Ya que no quiere, al final el que se corta es uno mismo, vamos a decirlo, porque si yo voy a vivir una vida superficial sin compromiso, en el fondo es que no quiero, ¿no? Y perdón que use el símil del matrimonio, para mí es tan clave el matrimonio en esto, porque es como aquel que, yo te amo mucho pero no me quiero casar contigo, entonces que se acabe la relación, ya está. Entonces hay muchos cristianos con Cristo que es lo mismo, no Señor, yo sí te quiero, pero muy mayor, sin compromiso. Entonces dice, mira, si no hay compromiso, no hay relación. Yo no voy a tener intimidad contigo, no me voy a acostar con alguien que no me va a tomar en serio. ¿Ah? Pero la permanencia a mí me habla de compromiso, de pacto con Dios. Entonces, Jesús es muy clave. Mira, aquí existe una cosa que a nosotros nos duele, que es cuando Dios limpia. Dios limpia. Y para limpiar, yo cuando veo que están limpiando las vides, cogen unos tijerones así, pedazos,
Y empiezan a saca, a cortar. Si me pueden mostrar, por favor, la imagen que habíamos puesto antes. Antes de esa. Esa. A esa le han cortado, lleva años que los están estado podando. ¿Qué ven allí? ¿Ven solo el tronco? No. Luego va a dar fruto. Pero ese tronco, ¿qué características tiene? Mírenlo, no me miren a mí, miren el tronco. ¿Qué características tiene el tronco? ¿Es un tronco liso? ¿Qué tiene? Muchas ramas, tiene como nudos, Esas son cicatrices. Porque les han cortado muchas veces, seguramente en el mismo lugar. El labrador, el dueño ha venido a cortar. Con la sierra, con la tijerota esa, con lo que sea, ha ido a cortar, para que esa vid pueda dar fruto. ¿Y qué ha formado? Una cicatriz. Una callosidad, algo duro. No se ve bonito, se ve feo, pero da fruto. Tal vez este árbol va a un desfile estético, de moda, de árboles. Lo pifian, ¿no? Y llega Don Álamo. O el señor Pino, todo frondoso, bonito, que su hoja nunca cae. El árbol Pino, no Don Pino, el vecino Pino, no. El árbol, ¿no? O el álamo con sus grandes ramas, ¿no? O esos árboles bonitos, enteros. Y dicen, pero ninguno de esos da frutos. Dan sombra, tiran hoja a veces, nos tapan las canaletas de casa. Pero a pesar de todo, da fruto. Es feo, puedes llamarlo como quieras, pero está cumpliendo con dar fruto. Y buen fruto, y seguramente de buena calidad. Por eso que no lo han cortado. Porque esto me muestra que es un árbol de años. Si ustedes ven, pues el tronco es un árbol que tiene años. Seguramente ya le tienen cariño. Pero tiene que volver a cortarlo y tiene que volver a quitarle. ¿Sabes? Yo prefiero ser feo, estar lleno de cicatrices, pero dar fruto. Yo prefiero que la gente me vea como me vea, pero dar fruto. Y el gran problema nuestro es que muchas veces nosotros queremos agradar a todo el mundo. Y no queremos que Dios nos corte porque nos vamos a ver feos. ¿Qué va a decir la demás gente? Ahora ya no hago como ellos, ya no voy donde ellos van, ya no me río de sus mismas tonterías. Ya no practico las mismas cosas. Y Dios está diciendo, te tengo que cortar. No, es que si me quitas esto me muero. ¿Prefieres morir o dar fruto? ¿Prefieres morir o dar fruto? ¿Qué prefieres? Porque para dar fruto hay que morir. ¿Y tiene qué? Tiene que cortar. Porque si Él no corta, tú no vas a dar fruto. ¿Por qué crees que Dios ha cortado ciertas relaciones? A veces Dios te ha tenido que cortar y quitar de tu vida ciertas cosas de manera drástica, fuerte, dolorosa. Porque el cortar provoca dolor. El árbol no dice, ay, pero seguro que le provoca dolor. Duele, porque es vida. De lo mismo pasa a nosotros. ¿Sabes? Es mejor que Dios corte cosas de nosotros. Relaciones, situaciones que nos van dañando. Pero que al final demos fruto. Porque al final eso es lo que Dios quiere. ¿El fruto qué? Permanece. Y que permanezcamos dando fruto. Porque al fin y al cabo, hago una pregunta y usted me dirá si es así. ¿Usted ha visto alguna vez una mesa hecha con madera de parra, de vid? ¿No? ¿Ha visto usted una silla? Bien, esta silla está labrada con madera de parra, de vid. ¿Lo ha visto? No, porque la barra no sirve para nada más que para eso. A lo mucho cortan sus ganchos por las formas que tienen y las ponen en los acuarios de adorno. Entonces, solo si no da fruto, lo que más sirve es para la leña, para el fuego. En los campos, pum, cortas al fuego, se acabó. Es decir, da fruto, o te vas a la leña de fuego, o quedas un cachito tuyo de adorno en algún lugar. Con lo feo que eres, va encima de adorno. Allí. Es decir, esta vid no tiene ningún otro propósito que dar fruto. No sé si logran entender el símil. Tú y yo nos vemos bonitos cuando damos fruto. La belleza y la riqueza nuestra está en el dar fruto. Y que ese fruto permanezca. El fruto tiene que ser de calidad, porque tenemos que parecernos a Cristo. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese fruto de calidad también tiene que ser cuantitativo, porque la Biblia dice, tienes que dar mucho fruto.
Es decir, cantidad de fruto. Es decir, la vida de Cristo en mí tiene que permitir que yo me reproduzca, que yo siembre en otras personas. Y otros también puedan ser hijos espirituales, discípulos del Señor, gracias a lo que yo he sembrado en ellos. Tú no tienes otro propósito. No tienes otro propósito. O Dios no te ve con otros ojos, sino el que des mucho fruto. Termino con este ejemplo, hablando del permanecer en Jesús. Siempre hay amigos que son influyentes. Vamos a pensar que Pedrito viene saliendo de una situación conflictiva, de mucho conflicto, Pedrito. El hermano Pedro se ha convertido al Señor y por fin ha dejado los vicios, las mujeres, la juerga, la mala vida que lo estaba destruyendo. Y se junta con el hermano Carlos, un hombre de buen testimonio, firme, estable, sólido. Y el hermano Carlos le ayuda a Pedro a ir dejando todo lo que estaba de lado. Todo lo que estaba de lado. Las malas palabras, las malas compañías. Se transforma en su mentor, en su ayuda, ¿no? Y comienza a influenciar. Hasta que un día Pedro de pronto dice, no, es que es Carlos. Y Carlos ya es como mucho. Y empieza a separarse de Carlos. La medida que Pedro se comienza a separar de Carlos, Pedro comienza a debilitarse. Y comienza a adquirir malos hábitos. ¿Qué es lo que le mantiene a Pedro firme? ¿O le ayuda a mantenerse firme? Es la comunión y comunicación con el hermano Carlos. Bueno, eso es lo que pasa con nuestra vida con Jesús. Para que nuestra vida se mantenga firme, estable, sana y se recupere, tenemos que permanecer en Cristo. Permanecer en Él. Permanecer en Él. Todos nosotros, mírenme a los ojos, todos nosotros somos vulnerables. Nosotros, yo me estoy incluyendo. Todos nosotros somos vulnerables. Mi padre decía que todos nosotros vivimos en la casa del jabonero, donde el que no resbala cae. Tenía el dicho mi padre. Todos nosotros somos vulnerables. Todos nosotros estamos expuestos. Todos nosotros, de alguna forma u otra, tenemos nuestras debilidades. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros está tan protegido que nada. No. Todos tenemos un talón de Aquiles, tal vez, donde el diablo sabe dónde lanzar la flecha. Todos nosotros. Lo único que nos puede mantener siempre firmes es permanecer al lado de Jesús. En intimidad con Cristo. Permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Y que Él permanezca en nosotros. Y de esa forma, tu vida y mi vida va a crecer y va a dar fruto. Ahora yo te pregunto, ¿estás dando fruto? Vengo a la iglesia. No me digas que porque vienes a la iglesia estás dando fruto. Eso es poco. Eso es poco. Si yo fuera esa vid y en verano me da una uva toda loca allí colgando y le diría, está fallando eso. Tú me tienes que dar racimos de uva. Racimos y de la mejor cepa, le diría Tony, ¿o no? Entonces algunos dicen, no, es que yo vengo a la iglesia. Eso no es fruto. Eso no es fruto. Es que yo canto. Eso no es fruto, eso es parte, eso es un frutito. Ponemos 2 frutos, ya. ¿Qué más? Oro. Vale otro fruto. No sé si me logras explicar. Si tú das eso y lo consideras como fruto, déjame decirte, eso es pobre todavía. Porque Dios piensa en muchos frutos. Tu vida debe ser una vida de abundancia de frutos. Donde tu vida pueda expresar todo lo que Dios quiere que tú realmente tengas. Lo que tú eres para Él. No te conformes con menos. No te conformes con tonterías. No te conformes con niñería. No te conformes con cosas pocas. Porque tu fruto tiene que ser abundante. Te lo estoy diciendo. Ernestina, tu fruto tiene que ser abundante. Luz, abundante. Jenny, abundante. Gabriel, abundante. Miguel, abundante. Ana, abundante. Danina, abundante. Y ahora con mayor razón. Alejandra, porque has pasado de edad. 40. Más abundante, Alejandra. Muchos frutos, Alejandra. Muy poco todavía. Eduardo, muy poco. Ramón, muy poco. Pobre todavía. Más fruto. Gloria, más fruto. Eduardo, más fruto. No importa cuántos años. Tenemos que seguir produciendo. ¿Qué es este aquí, José? Más fruto. Todavía no he visto nada de ti. Más fruto que del Señor de ti. Lo mismo.
Eli, bienvenida, porque estamos tus frutos aquí también, en abundancia. Ángel, que usted está más fruto todavía, vamos a ver. Vosotras, de la misma manera. Frutos, frutos, la limpieza, frutos. Apúntalo, frutos. Juegos los viernes, frutos. Frutos. Porque el fútbol va a durar un poco, pero tu vida en Cristo va a durarte toda la vida. Frutos. Frutos. Muchos frutos. Es porque no nos ha cortado. A pesar que nuestros, como pámpanos tal vez nos hemos dado